De verdad que nos honra y nos hace sumamente felices el contar hoy con la presencia de cada uno de los que están aquí en presencial, en modo presencial. Igual también nos alegramos con todos los que están conectados a través de nuestro Zoom. Y igual como hacemos todas las semanas, les recuerdo que somos una misma familia, pero tenemos dos experiencias, aquí en lo físico y también a la distancia. Tenemos personas que están conectadas desde países como Chile, como México. También tenemos gente en la República Independiente de Chiriquí, también están conectados ahí con nosotros. Y de verdad que nos gozamos en gran manera ese hecho de ser una familia, no solamente aquí en lo físico, sino que también en lo extenso que los medios de hoy en día nos permite llegar a diferentes sitios, a diferentes lugares, y de verdad que nos gozamos. ¿Y qué tal si desde aquí, desde donde estamos, le mandamos un saludo a quienes están ahí en el Zoom? Voy a poner el micrófono allá para que le manden un aplauso y una bullita. Eso. Bueno, vamos a entrar en materia. Como saben, desde hace un par de semanas comenzamos a desarrollar una serie de enseñanzas que han estado enfocadas en dar a conocer lo que es el corazón aquí de Lighthouse, la visión de Lighthouse para esta temporada a la que Dios nos está embarcando. Y la visión de Lighthouse, si es primera vez que estás aquí con nosotros o conectado, te la resumo muy rápidamente. Nuestra visión se basa en tres principios: en comunidad, creatividad y espiritualidad. Y hoy vamos a ver ese tercer principio, el principio de espiritualidad. Y como título le hemos colocado a la enseñanza que vamos a ver el día de hoy: tu espíritu en nosotros. Si nos sigues en redes sociales, ya verás que siempre estamos colocando un poquito por delante del título de la enseñanza para que vengas con cierta expectativa. Recuerdo una vez, mi esposa y yo estuvimos visitando una iglesia que era así como bien hype, así bien famosita. Y nunca se me va a olvidar lo que el pastor decía, de que dependiendo la expectativa con la que tú vengas, es así mismo como vas a recibir de parte de Dios. Así que les invito a que tengan una expectativa sumamente alta, porque así mismo Dios les hablará a sus corazones esta tarde. Y ¿qué tal si oramos brevemente para comenzar? Padre, gracias te damos por este tiempo, por este momento que estamos aquí todos reunidos en tu presencia, Señor. Espíritu Santo, habla a cada corazón y a el entendimiento de cada uno de los que estamos aquí reunidos y que estamos conectados por los medios digitales, Señor. Que sea un toque de tu Espíritu en nuestras vidas, Señor, y que la palabra que tienes preparada hoy para nosotros transforme, impulse y anime a seguir adelante en el conocimiento tuyo, Señor. Queremos no solamente ser espectadores, sino experimentar tus milagros en este tiempo. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, como les decía, esta serie de visión que hemos estado desarrollando, ya hemos visto los dos primeros pilares, que eran comunidad y creatividad. Y hoy, como les decía, vamos a desarrollar lo que es el principio de la espiritualidad. Y haremos algo un poquito diferente. Normalmente siempre iniciamos leyendo un versículo que le da como que el tono de lo que vamos a estar compartiendo el día de hoy, pero hoy quiero comenzar contándoles una breve historia patria que se remonta por ahí en el lejano año del 2005. Ya me está viendo mi esposa con una carita, es que Bonnie, ¿qué vas a hablar? Voy a contarles brevemente, así a grandes rasgos,
la historia de cómo Jamie y yo nos conocimos. Ya estoy escuchando de acá a Jamie decir, dije, ay no. Bueno, cuando Jamie y yo nos conocimos, todo comenzó, bueno, típicamente siempre cuando escuchas a un pastor, un predicador, el contar que la historia, que cómo se conoció con su esposa, ahí viene con el tema de, que nos conocimos en la iglesia, que no sé qué. Pero bueno, en este caso no fue tan convencional, digámoslo así. Jamie y yo nos conocimos por amistades en común. Recuerdo que en ese tiempo, el 2005, estaba muy fuerte así en Panamá el tema de la escena del rock nacional. Si no lo has podido ya notar, o sea, reggaetonero es como la última cosa en lo que ustedes me van a ubicar a mí. Así que nos conocimos pues en ese ambiente y pasamos, ¿no?, de ser simplemente conocidos a ya empezar a entablar una amistad. Es más, un cuento curioso. Cuando conozco a Jamie por primera vez, Jamie juraba que quien me llamaba a mí la atención era la mejor amiga de ella, no ella. Y aquí está también Ruti aquí con nosotros, que no me deja mentir, que también Ruti se remonta también a esa época, a esa temporada. Y entonces, conjuntamente cuando conozco al círculo de amistades que estábamos edificando, también conozco algo que cambió mi vida. Conocí a Jesús en mi primer año de universidad. Y pues hubieron muchas situaciones, procesos, porque si le digo que la vida en Cristo Jesús es de que súper sencillita, le estoy pegando una gran falacia, una gran mentira. No es así. Tiene sus altas y sus bajas, pero Cristo es fiel siempre. Y recuerdo que ya teníamos una relación de amistad que comenzaba a formalizarse más. Yo recuerdo que aquí también están presentes los papás de Jamie. Recuerdo que la señora Raquel a veces nos preguntaba a nosotros, ¿y ustedes qué son? Nos preguntaba así, ¿y ustedes qué son? Y los papás saben, los papás no son boletos, los papás saben. Pero para no echarle el cuento muy largo, yo termino mi carrera universitaria. Yo estudié arquitectura en la USMA. En lo que me graduó, fui a hacer una maestría en Madrid. Estuve un año entero por allá. Y cuando regreso de allá, ya era definitivamente el tiempo de Dios para pedir la mano de quien ahora es mi esposita. Entonces nos comprometemos, nos casamos y el próximo mes, 5 de abril, ya vamos a cumplir ya 8 años de matrimonio, gracias a Dios. No, denle un aplauso al Señor, no a mí. Pero como ven, con esto que les relaté, no es porque quiero hablarles de mí, sino que tiene una razón. Como ven, las relaciones van cambiando con el tiempo. Las relaciones van pasando procesos en los que uno va conociéndose más. Jamie y yo al comienzo éramos conocidos, después éramos amigos, después fuimos novios y ahora esposos. Entonces, como ves, todo va profundizándose y se van desarrollando más los lazos de amistad. Inclusive después del matrimonio, después de casarnos, es cuando durante nuestro primer año de matrimonio, te digo que Dios me enseñó lecciones invaluables, porque durante ese tiempo aprendí lo que es la diferencia de querer a alguien y amar a alguien, y tener ese impulso de ese amor sacrificial, el poner por delante la necesidad de otro antes que la tuya. Y todo lo que te estoy contando es porque de la misma manera pasa con Dios. Como vemos,
nuestra relación con Dios debe seguir madurando, creciendo, evolucionando. Nuestra relación con Dios nunca es algo fijo, va creciendo con el tiempo. Y esto es lo que encierra el tercer valor de nuestra visión de Lighthouse, porque cuando nos referimos a espiritualidad en sí, nos referimos a la vida espiritual, que la vida espiritual es tener una relación personal con Cristo Jesús y entender esa diferencia entre creer en Dios y conocer de Dios. Entonces, todo eso se resume en una sencilla pregunta: ¿cómo vemos a Dios? ¿Cómo vemos a Dios? Si quieres, haz conmigo aquí un ejercicio breve y sencillo. Cierra tus ojos por un momento. Cierra tus ojos por un momento. Y piensa en lo primero que te venga a la cabeza cuando piensas en Dios. ¿A quién ves? Cuando oras en tu corazón, ¿cómo percibes a Dios? Cuando estábamos hace un rato en el tiempo de alabanza y estabas alzando tus voz, tus manos, ¿cómo te imaginas que es ese Dios al que estás adorando? ¿Cómo te lo imaginas? ¿Ya pueden abrir los ojos? Así sea que es tu primera vez, tu primera vez presentándote ante esta pregunta, lo más seguro ya tienes en tu cabeza una idea fundamental de quién es Dios para ti. Hay un autor y teólogo llamado A.W. Tozer que dice la siguiente frase: lo más importante del ser humano no es lo que dice ni lo que hace, sino lo que cree profundamente en su corazón acerca de Dios. Esto es importante porque de nuestro corazón es de donde se derivan los pensamientos, las intenciones y por consiguiente nuestras acciones. Así que de la manera en como nosotros percibimos a Dios define mucho de lo que somos nosotros como seres humanos, como personas. Ejemplo, si vemos a Dios como alguien distante que está por allá en una galaxia así todo lejos, de repente lo percibirás como de que Él no me escucha, cuando oro es así como un susurro así nada más para Él, no me presta mucha atención. O si vemos a Dios de repente como un juez así enojón, sentado en su silla, como especie como de un policía cósmico que está listo así para ver ¿qué hiciste? De repente vamos a empezar a actuar de una manera un poco más ansiosos, porque en nuestra toma de decisiones o lo que sea vamos a pensar: ¿será que esto lo debo hacer? ¿O esto no lo debo hacer? ¿O es así? ¿O no es así? Y vas a vivir con esa ansiedad de repente en tu corazón. Igual, si de repente percibimos a Dios como así como un hippie, así todo puro peace and love, todo está bien, paz, amor para todos, de repente la percepción que tendrás de Dios es casi como los memes esos que ni dan risa, pero que están ahí rondando por el Instagram. Deberían borrarlos a todos. No, mentira. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Como vimos hace un par de semanas atrás, a través de una explosión de creatividad, de un derrame de creatividad, existe y cobra forma física la creación. Y a través de telescopios y de científicos brillantes hoy en día podemos observar ese universo extenso, vasto, amplio, grande, que es más, hasta teorías afirman que el universo no tiene fin, es infinito, está en constante expansión y expansión y expansión.
A veces eso me da a entender de que de repente desde el día 1 Dios estaba revelando y enseñándonos igual cómo es su corazón. Vasto, amplio, inmenso, grande, no tiene principio, no tiene fin, su amor y su misericordia por nosotros. Pero en toda esa vasta grandiosidad del universo, mira, Dios decide en un pequeño planetita de color azul depositar vida, depositar los elementos, depositar vegetación, plantas, una montaña por aquí, un río por allá, animales que comenzaran a poblar toda la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Y llega un momento que en el sexto día para Dios decide crear a su mejor creación, al hombre. Y mira, Él se toma el tiempo de hacerlo de una manera personal, porque está el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo, y dice: vamos a crear al hombre a nuestra imagen y semejanza. Del polvo de la tierra, con sus manos nos modelan y nos da aliento de vida, de su propio aliento. Y existe entonces este marco de esta relación perfecta, el Padre, Hijo y Espíritu Santo con el ser humano en la tierra. Pero no todo termina siendo felicidad, porque llega un momento en que entra la serpiente en escena y engaña a Adán y Eva. Comen del fruto que Dios les había pedido no comer, y es cuando por primera vez, acuérdense, hace un par de semanas les dije que las primeras veces en la Biblia marcan mucho. Es primera vez que el ser humano experimenta vergüenza. Rápidamente se dan cuenta de su desnudez, se dan cuenta que estaban desnudos, y en ese impulso comienzan a buscar, a ver, ramas, hojas, lo que sea para taparse, porque ahí viene Dios. Ahí viene Dios, estamos escuchando los pasos de Dios ahí en Edén, ya está por venir y nos va a pillar. Y Dios viene y busca en ese momento a sus hijos, y obviamente que Él sabía dónde estaban. Estamos hablando de Dios. Él estaba presente en todas partes, pero aún así se toma el tiempo de buscarnos. Y cuando nos encuentra, les preguntan: ¿dónde estabas? Y obviamente que Él sabía dónde estábamos. Pero mira, a veces pienso que Dios hizo eso porque Él quería de todas maneras abrir un espacio de oportunidad para que en ese momento entrásemos en razón y recordásemos quién éramos nosotros y quién era Dios. Y es allí donde escuchamos por primera vez las palabras, en mi opinión, las palabras más tristes de toda la Biblia. Lo vemos en Génesis 3:10. Dice así: el hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Escuché tu voz, tuve miedo y por eso me escondí. Es el miedo que define la postura del ser humano de ese momento por miles y miles y miles de años. En el Antiguo Testamento vemos al ser humano completamente lleno de miedo ante Dios. Solo vemos en el Antiguo Testamento registrados 5 personas que fueron directamente en las Escrituras llamados amigos de Dios a lo largo de toda la Escritura del Antiguo Testamento. Uno de ellos era Abraham, que también es no solamente llamado amigo de Dios, sino llamado padre de la fe, el padre de Israel, de la nación de Israel. Y hay una historia de la vida de Abraham que hay veces que no se
se comparte ni se examina muy a menudo, pero te la quiero mostrar rápidamente porque para mí resume perfectamente la postura del ser humano en esa temporada. Y la vas a encontrar en Génesis 18, versos del 1 al 2. Dice de la siguiente manera: el Señor se le apareció otra vez a Abraham cerca del robledo que pertenecía a Mamre. Un día Abraham estaba sentado en la entrada de su carpa a la hora más calurosa del día. Entonces levantó la vista y vio a 3 hombres de pie cerca de allí. Cuando los vio, corrió a recibirlos y se inclinó hasta el suelo en señal de bienvenida. Estos 3 hombres, teólogos afirman que eran nada más y nada menos que Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vemos que Abraham pide a su esposa Sara que vaya corriendo rápido a traer agua para los invitados, a preparar allí, qué sé yo, las arepas, o no sé si hacían arepas ahí, no sé si había algún hermanito venezolano que les enseñó la receta, pero bueno, estaban allí de que le preparan algo a comer. Sale corriendo también a traer un plato para lavarle los pies a estos hombres y para atenderlos, pues. Y es cuando ocurre lo siguiente. En Génesis 18:8 vemos esto. Cuando la comida estuvo lista, Abraham tomó yogur y leche junto con la carne asada y sirvió la comida a los hombres. Mientras ellos comían, Abraham los atendía bajo la sombra de los árboles. En otras palabras, Abraham vino, le sirvió la mesa y se apartó. Abraham tiene como visita al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y él lo que hace es que les sirve la mesa y se retira a un lado. En el año 1500 tuvimos la reforma de la iglesia, que la comienza Martín Lutero. Y mientras estaba sucediendo eso en Alemania, Dios también estaba usando a pintores en Rusia para también seguir impulsando este movimiento de conocimiento del Evangelio. Y uno de esos pintores es Andrei Rublev. Rublev fue usado por Dios pintando cuadros cargadísimos de mensaje y de teología rica, y al mismo tiempo hermosos, creativos. Eran maravillosos este pintor. Uno de sus cuadros más famosos se llama Trinidad, y es el que tenemos aquí en este momento. Se llama Trinidad. Y este cuadro, si lo ves, vas a ver que hay 3 personas aquí sentadas en una mesa. En este caso serían el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué de esta manera? Porque aquí el Padre lo vemos como en una posición como de mayor autoridad, con las manos levantadas. También el estilo de túnica que tenía colocado. Aquí en el medio podemos ver una figura que en este caso sería el Hijo. Aquí no se aprecia mucho en esta, porque esta es como la foto de cómo se encontró este cuadro, pero en restauraciones se puede ver claramente de que la ropa que tiene el personaje que está aquí en el medio es en parte marrón y en parte roja. ¿Por qué? Porque en parte marrón es porque el Hijo Jesús tiene esa conexión marrón con nosotros, con la tierra, con el ser humano, porque él era 100% Dios y 100% hombre. Tanto es así que acá, bueno, se ve muy chiquitito, pero aquí en la mano él tiene puestos 2 dedos así abajo de la mesa. También expresa eso, que era 100% Dios y 100% hombre. Y vemos del lado de acá a
el que sería entonces el Espíritu Santo. Nuevamente te digo, en otras restauraciones se ve de que la túnica era de un color más verdoso, más verde. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es como si fuese la fotosíntesis, esa vida que lo envuelve todo y que hace que todo esté mezclado, pegado, lo que da vida. Y como ves, o sea, el cuadro es maravilloso, está cargadísimo de teología. Y en sí esta es la pintura que refleja esa escena que estábamos compartiendo hace un momento en el Génesis. Dice un conocido autor y teólogo también llamado Richard Rohr, comenta sobre esta pintura y sobre la historia que acabamos de leer hace un momento, y nos dice así, dice que Abraham preparó la mesa para ellos, pero no se quedó porque él no sabía que tenía un lugar en la mesa con ellos. Y sabes, a veces esta es la difícil y triste realidad de muchos de nosotros. Cuando empezamos a conocer a Dios a través del contexto solamente de la tradición, porque tradición termina siendo el que hacemos las cosas de esta manera porque simplemente siempre se han hecho así. Estamos bien con servir a Dios, pero no para sentarnos a la mesa con Dios. Estamos bien con tener momentos breves de interacción con Dios, pero no estamos cómodos con convivir constantemente con su presencia. Estamos listos para orar. Ay Dios, úsame, quiero hacer grandes cosas para ti, llévame, tráeme, pero nos sentimos sumamente incómodos cuando oramos. Dios, examina mi corazón. ¿Por qué? Porque le tenemos miedo. Preferimos cubrirnos con toda clase de máscaras, de hojas, de ramas, de lo que sea, porque realmente tenemos miedo el desnudar nuestra alma delante de Dios. Y es cuando finalmente, después de todo esto que te he contado, es cuando entra en escena Jesús, la imagen del Dios invisible, el Verbo hecho carne. Es cuando finalmente el Padre dice: estoy harto de estar esperando que vengan. Ahora yo voy hacia ustedes. Han intentado acercarse a mí una y otra vez, y cuando están un poquito cerca comienzan a tener miedo. Ahora yo voy hacia ustedes. Hay un evento registrado por los 4 evangelios durante el ministerio de Jesús que es conocido como la alimentación de los 5,000. En realidad 10,000, porque la Biblia registra que estaba contando solamente los hombres, así que lo más seguro, como eran familias, también eran muchas más personas. Así que digamos que eran como unas 10,000 personas. Y vemos que Jesús estaba dando una enseñanza a la multitud, y de repente Jesús no tenía así como un reloj. Yo no tengo un reloj aquí, así que, bueno, sí, ahí lo tengo chiquito en la esquinita. Así que cualquier cosa yo sé cuando yo debo ir como que cortando, porque si no aquí nos quedamos hasta las 1500 y después la gente tiene hambre. Así que, pero bueno, lo que sucedió en ese momento es que no tenía eso, así que siguió compartiendo con la gente y se dio cuenta que ya era demasiado tarde para mandar a la gente de vuelta a su casa, así que había que darles de comer. Y le pide entonces a sus discípulos que trajeran lo que sea que tenían por ahí, que podían recolectar. Y es cuando le llevan 5 panes y 2 peces. Pero cuando lo traen a Jesús, es cuando Él da gracias y ocurre el milagro. Comienza
a partir, a dar y dar y dar. Y había más y más y más y más y más. Y casi que pudiéramos decir que era una señal de lo que había comenzado al principio de la creación, porque era Dios demostrándonos que así mismo, que como estaba sucediendo esa repartición que parecía que no acababa, así mismo era su amor por la humanidad, infinito, infinito. Hay más y más y más y más. Hay más de Dios para ti. Y es cuando Él después manda a sus discípulos a cruzar al otro lado, a cruzar el lago. Y Él decide quedarse un momento allí para pasar un tiempo más con la gente y para retirarse de una montaña a orar. Y Jesús, después de ese momento, cuando Él está ya retirado, es que sucede lo siguiente. Lo vemos en Mateo 14, versos 24-26. Dice así las Escrituras: mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas, lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo. Clamaron: ¡es un fantasma! Vemos nuevamente presentada allí, enmarcadísima, la postura del ser humano. Porque apenas acercándose un poquito a Dios, de servirle, de tener ese momento de experimentar algo maravilloso con Dios, actúan de modo temeroso ante Él. Actúan de modo temeroso ante convivir nuevamente con Él. Por otro lado, vemos en ese caso la postura de Dios en Jesús, que Él lo que hace es que caminar y caminar y caminar y caminar y caminar hacia nosotros. No importa que estemos atravesando en ese momento una tormenta, olas, problemas, situaciones, dudas, miedos, temores. Él camina hacia ti. La postura de Jesús es así. En el Salmo 139, versos de 7 al 8, dice así: jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, ahí estás tú. Si desciendo a la tumba, ahí estás tú. Esa es la postura de Jesús. Él nunca deja de caminar y caminar y caminar hacia ti. ¿Por qué? Porque nos quiere de vuelta. Nos quiere de vuelta con Él. Nos quiere de vuelta a casa. Hay una parábola hermosísima, hermosísima, que vemos en Lucas capítulo 15, que a mi parecer es la expresión perfecta de lo que es el amor de Dios. Es la historia del hijo pródigo. Respondiendo de esta manera a la pregunta que hicimos al comienzo, ¿te acuerdas? De cómo vemos a Dios. Mira, voy a parafrasearla súper rápido el relato. Se trata de un joven que había pedido a su papá la herencia antes de tiempo, porque herencia te toca cuando ya el que te iba a heredar, ya sea tu padre, quien sea, ya había muerto. O sea, prácticamente el hijo le dice a tu papá: ojalá estuvieras muerto, déjame hacer lo que quiero con lo que es por derecho mío. ¿Y qué es lo que sucede seguido? Lo desperdicia, se lo gasta todo por completo. Por eso es que el autor le coloca como subtítulo, eso no está escrito en la misma escritura, la palabra esa, pero es lo que resume al decir el hijo pródigo, porque fue el hijo que gastó completamente lo que tenía. Entonces, él, al no tener absolutamente nada, busca trabajo. ¿Y encuentra trabajo en qué? Alimentando a cerdos. Lo que para la cultura de él era algo total y completamente asqueroso. Mal. Estar alimentando a cerdos.
Entonces, en lo que estaba allí es que de repente entra en razón y se pone a pensar: wow, los siervos de mi padre, los que trabajan con mi papá, comen mejor que yo. Yo estoy aquí queriendo comerme la comida de los puercos y ellos comen mucho mejor que yo. ¿Será que ya regreso a casa a pedirle a mi papá que a lo mejor me acepte como otro de los siervos para poder trabajar y comer y tener algo? Y es cuando decide él regresar a casa. Y ocurre algo maravilloso, porque cuando él decide regresar a casa, vemos esa escena y yo me la imagino de esta manera. Me imagino a el muchacho con la ropa toda desgastada, con el corazón roto, caminando, acercándose a casa, y de repente está el papá viéndolo así de lejos, y lo que hace es que sale corriendo de una vez a buscarlo. Me imagino al Señor tratando de agarrarse la ropa para poder correr con habilidad, para poder llegar a donde estaba el hijo. A lo mejor el hijo se estaba ya era desfalleciendo, cayéndose al piso, y va y lo recoge, y el papá comienza a gritarle a la gente: tráiganle ropa, tráiganle calzado, tráiganle un anillo y todo, porque él es mi hijo que volvió a casa. ¿Y sabes qué? Lo que más me enternece de eso es que no lo recibió ni siquiera preguntándole: ¿qué habías hecho? ¿Dónde estabas? ¿Dónde te metiste? ¡No! Lo más seguro venía él y decía: papá, cuánto lo siento, hice toda clase de cosas, ojalá pudieras perdonarme. Y me lo imagino al papá así cerrándole la boca y diciéndole: shh, no digas nada, tú eres mi hijo y estás en casa. Es lo único que me interesa. Tú eres mi hijo y estás en casa. Ese es el Dios al cual servimos. Ese es el Dios al cual servimos. Ese es el Dios al cual servimos. Él no quiere más siervos, Él quiere hijos. Él quiere hijos. Quiere hijos que vuelvan a casa. El problema a veces es que nuestros pensamientos están equivocados. ¿Sabes por qué? Porque creemos que Dios, al mirar la falta, el pecado, lo que sea, cambia su manera de cómo vernos a nosotros, y es totalmente errado. No hay nada que nosotros hagamos que haga que Dios nos ame más o nos ame menos. Él simplemente nos ama. Pero ¿qué sucede con el pecado? El pecado sí hace que nosotros veamos de modo diferente a Dios. Por eso es que Dios insiste tanto: por favor, no peques, no peques, no erres, no vuelvas a cometer eso. ¿Por qué? Porque me vas a ver de manera diferente, vas a empezar a tenerme miedo nuevamente. No peques, por favor. Vas a volver a sentir vergüenza, vas a querer volver a cubrirte, a enmascararte. Y yo no quiero eso para ti. Quiero que estés conmigo en casa. Hay algo que dejé por fuera cuando le estaba hablando del cuadro de Andrei Rublev. Y es que, si lo perciben por un momento, aquí abajito se hace como una forma de un triángulo. Aquí abajito aquí se hace la forma como de un triángulo. Y esto es algo muy curioso, porque si uno estudia y ve la obra de Rublev, te das cuenta que Rublev era extremadamente detallista y cuidadoso con todas sus obras. Esta está un poquito desgastada, pero si estuviese completamente con la restauración, en esas esquinas allá se ven como unas montañas, como unos árboles. Del otro lado acá, una casa así con tejas, con todo así súper detallado. Así que durante muchos años estudiosos tuvieron esa pregunta de ¿qué será? ¿Por qué estaba esto así? Y gracias a avances en tecnología,
de así análisis de moléculas y demás en la obra de arte, se dieron cuenta que aquí había algo interesante. En esa época donde Rublev pinta esto, era muy de moda que pintores hicieran obras interactivas. Hay una que se llama, creo que es de Rembrandt, que se llama El Hijo Pródigo. Búscala en Google cuando puedas, cuando llegas a tu casa. Y esa obra tiene una particularidad que, dependiendo de cómo le pega la luz, resaltan diferentes rostros, diferentes personas dentro de la obra. Y cuando analizan este pedacito de que está aquí, se percatan que aquí habían restos de una resina que se utilizaba como pegamento. Ciertamente Rublev pegó algo allí. Y hay gente que ha estudiado este cuadro y aseguran de que aquí Rublev, en ese caso, pegó un espejo. ¿Y sabes por qué? Porque la interacción que quería el artista que tuvieses con la obra era que cuando estuvieses de cierta manera delante del cuadro, te vieras reflejado allí. Te dieras cuenta que tenías un sitio en la mesa, que estabas sentado allí conviviendo con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es que estas son las buenas nuevas del Evangelio. Dios nos invita de vuelta a casa. Dios hoy nos recuerda que espiritualidad, una vida de espiritualidad, es que nosotros tengamos presente en nuestra mente y en nuestro corazón que tenemos un sitio en la mesa, que Él está listo para recibirnos en casa. Mira, el título de esta enseñanza, cuando lo estábamos desarrollando, tiene dos sentidos este título. Porque dice tu espíritu en nosotros. Podemos entenderlo como que tu espíritu en nosotros, o sea, tu espíritu, el espíritu de Dios en nosotros. Pero ¿sabes qué? Hay veces que el evangelio se resume mejor de esta manera. No Dios volviendo a nuestro corazón, sino nosotros volviendo al corazón de Dios. Y este título es como si Dios nos dijera, el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo nos dijera, tu espíritu en nosotros. De vuelta a casa. De vuelta a casa. Quiero pedirte que nos coloquemos de pie por un momento. A lo mejor esta noche es esa oportunidad que tanto estuviste esperando. A lo mejor siempre lo has dado por sentado de modo consciente, pero no hay nada como tomar una decisión consciente de decirle a Dios por primera vez en nuestra vida: hola Dios, soy yo y quiero conocerte. Porque existe una diferencia muy grande, como te decía, entre creer en Dios y conocer a Dios, tener una relación personal y estrecha con Él. A veces toca reconocer, sí, hemos cometido faltas, no nos las sabemos todas. A lo mejor hicimos cosas que en estos momentos no nos sentimos orgullosos de ellas. Y de repente esas cosas hicieron que nuestra manera de ver a Dios se distorsione, cambie la manera en cómo lo veíamos a Él, y que le empezásemos a cierto punto de nuestra vida a temerle, a tenerle miedo. Dice primera de Juan 4:18: en esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto
expulsa todo temor. Si tenemos miedo es porque tenemos miedo al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Mira, si es primera vez que escuchas esto, yo quiero invitarte a que experimentes realmente el amor perfecto de Dios. O si en algún momento de tu vida fuiste como aquel hijo que se apartó de casa y que buscó de vuelta su camino, que se fue por X o Y motivo, qué sé yo, esta noche de repente en tu corazón dices: wow, cuánto quisiera regresar a casa, cuánto quisiera volver a estar en la mesa. En ambos casos, Dios está con los brazos abiertos. Está con los brazos abiertos, listo para recibirte en casa. En ambos casos, si tú hoy dices: quiero rededicar mi vida a Dios, o quiero dedicar mi vida a Dios, quisiera acompañarte en una sencilla oración, pero que si la dices con todo tu corazón, te aseguro que cambiará tu vida. Te pido que me acompañes en este momento. Padre, en esta noche vuelvo a encontrarme contigo, Señor. Quiero experimentar una vida completa a tu lado. Quiero no solamente creer en ti, sino conocerte. Y experimentarte en cada paso. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén. Amén.